Él es licenciado y magíster en educación, docente universitario y cuenta con más de 7 años de experiencia como capacitador empresarial en temas relacionados con la comunicación personal y organizacional. Definitivamente es un honor contar con su presencia esta tarde. Es un docente de CIEXI porque siempre está a lo largo ya de muchos años, desde que estábamos de manera presencial, ¿no? Jesús, la verdad es de mucha alegría, es un honor siempre estar a cargo de la presentación de las ponencias que tienes a disposición. Felicidades y la mejor de la suerte. Bienvenido. Muchas gracias, Hugo Daniel. Igual manera saludar a los participantes de este Congreso Nacional de Secretarias y Asistentes de Gerencia. Realmente es un honor para mí el poder dirigirme a ustedes en el marco de este Congreso que veo viene congregando a personas relacionadas con el mundo de la gestión administrativa, en la labor de asistentes de gerencia y secretarias de diversos lugares de nuestro país. La verdad es para mí un honor el poder acompañarlos también en esta oportunidad. Voy a dar inicio a mi presentación, colocando ya en la pantalla el material que se ha organizado para esta sesión, no sin antes recordarles que nos gustaría saber desde qué lugares nos están en este momento acompañando durante esta actividad. Por acá, vamos a ver. Entiendo que también la transmisión se viene realizando no solamente vía plataforma Zoom, sino también a través de Canvas, ¿no? Entonces, perdón, a través de Facebook Live, y eso también es importante saberlo para atender las consultas que se puedan presentar a partir de esta presentación, que gira en torno al tema de la redacción administrativa o la redacción ejecutiva para la gestión administrativa. Bien, estoy recibiendo ya el comentario a manera de inicio del saludo de las personas que nos acompañan desde diversos lugares de nuestro querido país, desde Cajamarca, Margot, desde la ciudad de Cay Chiclayo, la ciudad de la Amistad, Reina, muy buenas tardes. Nos está saludando desde la ciudad blanca de Arequipa, María Málaga, desde Piura, José Inga. Bienvenidos a todos. Luisa desde San Juan de Lurigancho, Flor de María, Iraida desde Lima, de igual manera Leida Rodríguez, Mercedes Alvites, desde Chiclayo también, desde Trujillo. Tenemos una presencia importante de participantes tanto de la costa, la sierra y también la selva de nuestro país, ¿no? Trujillo nos acompaña Rosa Alcántara, de igual manera Guadalupe, Alexander, Erika desde Piura, muy buenas tardes, Dina desde Ayacucho, de igual forma nos saluda Eufemia desde Camaná, evidentemente desde el sur del país, Maribel desde Puno, desde Ayabaca, Lida. Muy bien, bienvenidos a todos quienes nos están acompañando en este evento que en horario de la tarde se inicia, entiendo, con mi presentación relacionada justamente con el tema de redacción ejecutiva para la gestión administrativa, ¿no? Y de igual manera, los invito a permanecer durante toda la transmisión porque también voy a ir compartiéndoles algunos documentos y textos, artículos que yo he podido escribir justamente de la experiencia que he venido recogiendo durante estos años de ejercicio no solo de mi labor docente, sino también como redactor en algunos medios de la región Lambayeque y de manera virtual colaborando también con algunas revistas a nivel nacional. Bien, nos saludan desde Tumbes, desde Piura, desde el Callao, Lima, Piura. Muchas gracias a todos quienes se van conectando en este inicio de la transmisión. Quiero anunciarles que para esta tarde y en este tiempo que se me ha asignado, indicarles que se va a abordar un temario muy específico, toda vez que contamos con 1 hora para poder desarrollarlo. Y de igual manera, si ustedes tienen a bien formular preguntas a través del chat,
lo pueden realizar, y si están siguiendo esta transmisión a través de la página oficial de CIETSI, a través de Facebook Live, pues también pueden hacerlo, porque tengo conectado justamente también a mi equipo celular para poder ir leyendo en la medida que voy realizando la presentación. Muchas gracias, hemos superado ya los más de 100 participantes, y eso sin duda también a CIETSI representa un enorme orgullo, ¿no? El poder contar con todos ustedes que nos acompañan desde los diversos lugares, departamentos y regiones de nuestro país. Muy bien, bienvenidos. Katiuska desde Ayacucho, Joani desde Sayán, Huaura, desde Tacna, la ciudad heroica, Nati, Guadalupe desde Puno, desde las Siete Maravillas, Lampa, Iquitos, San Miguel de Cajamarca también nos acompañan. Muy buenas tardes a todos. Les comunicaba justamente que para esta sesión voy a abordar una agenda bastante precisa que la he organizado en 3 bloques, en 3 apartados que me parecen sumamente relevantes cuando hablamos de la comunicación escrita en el entorno de la gestión administrativa, ¿no? Específicamente hablamos de la redacción ejecutiva para la gestión administrativa. Los tópicos a abordar en este taller, en una duración de 1 hora, giran en torno, haremos una pequeña miscelánea ortográfica, pero no lo vamos a hacer como reglas y normas que normalmente se comparten en los cursos, sino lo vamos a hacer a partir de documentos reales que han sido publicados y difundidos a través de las redes sociales o en la experiencia que todos tenemos como clientes, usuarios de diversos productos o servicios, ¿no? Entonces, eso también vamos a llevarlo a la práctica, y he escogido para esta sesión y para este taller, he escogido de todos los documentos que podríamos nosotros trabajar a diario, tanto de la comunicación interna como externa en una organización, he escogido uno, que creo es uno de los que constantemente debemos trabajar, el informe administrativo. Y para ir cerrando en este curso, también compartiré desde mi experiencia y formación algunos tips que resulten relevantes para la mejora continua de la habilidad de la comunicación escrita para la gestión administrativa. Muy bien, muestra de ello, quiero proponerles el siguiente ejercicio. Por favor, a través del chat, díganme a qué palabras les hace falta la tilde. Ahí las tienen publicadas de manera desordenada en este tablero. Indíquenme, copien escriban la palabra y ubiquen la tilde donde corresponda, según las reglas generales de tildación. Adelante, por favor. Ahí veo que ya están rápidamente dando respuesta. Efectivamente. Por ejemplo, están reconociendo que le falta tilde a jurisdicción, miércoles, síntomas, ortografía, primogénito, níspero, pusilánime, muy bien, cortesía, bitácora, gracias. Bien, muy bien, ciempiés, efectivamente, cancerígeno, muy bien. Aquí también por el Facebook Live de la transmisión en vivo, nos están también compartiendo sus respuestas Emilia, Rosario, Alina, Betsy. Muy bien, gracias también por su participación. Y eso lo he hecho a propósito, deliberadamente, gracias, decisión, referéndum, níspero. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos que permanentemente desarrollar en nuestra experiencia de redactores o personas que escribimos a diario dentro de la experiencia de la gestión administrativa, es la ortografía. Desde mi punto de vista, es un talón de Aquiles la ortografía, más allá de que a veces nos confiamos, puesto que para redactar utilizamos o empleamos recursos y herramientas como el correo electrónico o la hoja Word, y a veces nos confiamos que ya esto considera un corrector ortográfico, pero en más de una ocasión se nos puede ir el detalle de obviar alguna tilde. Y ustedes saben que no es lo mismo, por ejemplo,
público que publicó, que cálculo que calculó, por poner un ejemplo. Entonces, apenas una tilde. Por cierto, voy a introducir una pregunta más. ¿Con qué otro nombre se le conoce, escuchen bien, a la tilde, o también llamada rayita oblicua? Tilde, rayita oblicua. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Ya, acento ortográfico, pero es ortográfico. Pero le falta otro nombre. Diacrítica es aquella que se aplica para los monosílabos. Empieza con V, ya te di una pista. ¿Cómo se llama a la tilde, acento ortográfico o rayita oblicua? Falta un cuarto nombre. Empieza con V. No. ¿Cuál sería? A la tilde, a la rayita oblicua o al acento ortográfico se le conoce también con el nombre de, ahí va, respuesta, vírgula con V, y es una esdrújula, por lo tanto lleva tilde siempre. ¿Ya? Vírgula, tilde, rayita oblicua. Gracias. Y veo que están muy atentos justamente a la transmisión y vamos ahora a proponerles un segundo reto. Atención, por favor. ¿Sí? Acento ortográfico. Gracias. Miren ustedes este texto, estimados. Les voy a mostrar tres ejemplos y en cada uno de ellos quiero que ustedes adviertan alguna deficiencia, alguna falencia, algún error de tipo ortográfico, ¿no? Para hacer esto un poquito más ameno y no ceñirnos estrictamente a las reglas. Este es un comunicado que yo he podido descargar de redes sociales, es público y por lo tanto quiero en este momento emplear. El comunicado dice así, y ustedes me van a decir dónde hace falta algún signo de puntuación o quizá alguna omisión ortográfica. Comunicado, habiéndose realizado una auditoría al sistema de emisión del pase personal laboral, desde hoy sábado 18 de abril se está emitiendo nuevamente dicho documento, cuyo ciclo de numeración ha iniciado con el pase número A01. En dichos pases se ha consignado la indicación: este pase no permite transitar con vehículos particulares. No obstante, el personal policial deberá otorgar las facilidades del caso a los trabajadores que por la naturaleza de su servicio deben movilizarse en su auto. Estos son personal médico de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, de medios de comunicación, tanto de prensa como los que trabajan en la producción de programas, de abastecimiento y expendio de alimentos y medicinas, de servicios básicos y del sistema financiero, así como los servidores públicos que deben atender la emergencia. Lima, 18 de abril del 2020. Muy bien. Al observar con detalle, quiero que me comenten dónde hace falta de pronto un signo de puntuación que se ha obviado o de repente una tilde. A ver quién me indica por el chat su respuesta también. Vamos a ver. A ver, observemos. Este es un trabajo que nosotros tenemos que a diario hacer. Cada vez que uno escribe, por ejemplo, antes de enviar un correo electrónico o si está redactando un documento administrativo, oficio, carta, memorándum, pues hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, acá nos dice Joanny, después de 18 de abril debería haber una coma. Muy bien. Después de estos son, por acá hay varias respuestas. Después de trabajadores va punto. Después del verbo no hay una coma. Después de abril debe haber una coma. Muy bien. Veo que están muy atentos a la transmisión. Veamos cuáles serían aquellas palabras. Estela, por ejemplo, está advirtiendo que después de la palabra pase aparece el N y una O. Y parece que se leería el pase no, cuando debería ser el pase número. ¿Cierto? Después de no obstante, nos está diciendo también por aquí Patricia que debería haber una coma. ¿Ya? Muy bien. Veamos cuáles son estas omisiones. Por ejemplo, ¿qué está haciendo falta? Veamos a ver. Después de abril debería haber una coma de tipo circunstancial de tiempo.
Por ejemplo, faltó ahí una coma. ¿Qué más? Efectivamente, como algunos ya lo habían advertido, si el documento se lee así, parece que suena, ha iniciado con el pase no, cuando en realidad debería ser N y la O más pequeña y ubicada en la parte superior, claro está. ¿Qué más? Por ejemplo, también hace falta colocar una coma después de pases, también circunstancial en este caso, de objeto, ¿no? Luego tenemos un punto y coma, y no una coma antes de, no obstante. Cuando utilicemos el punto y coma, este sirve principalmente para separar de manera independiente dos enunciados u oraciones. También se recomienda el uso del punto y coma antes de conectores. Así como el uso del punto y coma debemos emplearlo en tanto y cuando, por ejemplo, tengamos unas oraciones compuestas, o sea que ya haya una distancia significativa. Si tú utilizas un punto y coma antes del conector, por ejemplo, se recomienda que después de este vaya una coma. Efectivamente, como varios lo están por ahí reconociendo. Otra coma es aquella que se denomina explicativa o también se denomina de ampliación. Va después del pronombre relativo que, puesto que inserta una información específica. Es decir, el texto dice, deberá otorgar las facilidades del caso a los trabajadores que, y ahí viene el detalle, la ampliación, por la naturaleza de su servicio, allá está ampliando una información. ¿Qué más tenemos? Aquí, por ejemplo, en la parte casi final del texto, en la última línea, se aprecia el uso de un conector o palabra de enlace, así como. Pero como se trata de casi un párrafo de 3 líneas, ya es un texto demasiado extenso, por ende, debe añadirse un punto y coma y después de este, una coma. Como último detalle que podríamos reconocer, y esto es una práctica rutinaria, ¿no? A veces terminamos de colocar la fecha y le agregamos un punto. Recuerden que los puntos van acompañando a las oraciones. En este caso se trata solo de una frase. En este caso la fecha, Lima, 18 de abril del 2020. Seguramente muchos estarán preguntando cuál es la forma correcta de anotar la fecha. Tomando como referencia el día de hoy, por ejemplo, diríamos Lima, por poner un ejemplo, 7 de noviembre de 2020, es decir, con la preposición de. Sin embargo, y he revisado a detalle, tampoco representa un error colocar la contracción gramatical del. Dicho de otra manera, está permitido, aunque se recomienda dejar y utilizar únicamente la preposición de. Otro detalle, cuando colocamos las fechas, por ejemplo, si tomamos como referencia el día de hoy, ¿ya? A ver, por acá tenemos una opción de pizarra. Esto para ampliarlo con mayor detalle. Esta es la pizarra. Voy a tomar como referencia el día de hoy y supongamos que sea Chiclayo. Chiclayo, 7 de noviembre de 2020. Es válido. Sería la forma 1. Aunque también podría ser válido si lo escribo. Esa primera forma es clásica de los países latinos, entre la que nos encontramos nosotros. Otra podría ser Chiclayo. Este es el estilo de países anglosajones que tienen el uso del inglés como idioma base. Por ejemplo, noviembre 7 de 2020. Esa sería la otra forma válida también. Ahora, quiero que por favor se tome en cuenta este detalle. No se antepone el 0 a los números arábigos entre el 1 y el 9. Yo sé que a veces por cuestiones de tipo administrativa añaden un 0, pero ortográficamente eso no es correcto. Menos para las fechas. De pronto se podría considerar para los detalles de contenido, pero ahí tenemos, ¿ya? Serían las dos formas de poder escribir
las fechas en este momento. Muy bien, eso para justamente brindar el detalle correspondiente con relación a la fecha. Sigo compartiendo y quiero ahora mostrarles otro documento. En este caso es un documento que fue publicado el mes pasado a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, cuyo acrónimo es SERVIR, justamente, SERVIR. Bien, el comunicado aparece tal y conforme ustedes lo están observando, que a la letra dice, recuerden que yo les estoy pidiendo que ustedes observen algunas falencias, errores de tipo ortográfico, ausencia, por ejemplo, de signos de puntuación, tildación, uso de mayúsculas, entre otros. Comunicado, envío de información de la situación laboral de las servidoras y servidores civiles. Así es el comunicado. Luego aparece el texto. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, recuerda a los responsables de recursos humanos que, de acuerdo a la Directiva para la aplicación del trabajo remoto, aprobada mediante resolución de la Presidencia Ejecutiva número, en el cual se especifica en el artículo 8, acciones a cargo de la entidad pública, literal 8.3, lo concerniente respecto a la comunicación de la situación laboral de todos, todas, las servidores, servidoras, deben brindar a SERVIR el reporte de datos sobre la distribución del personal realizando trabajo presencial, remoto, licencia con goce de haber o mixto. Adicionalmente, deben identificar los casos en los cuales se ha efectuado variación excepcional de funciones, otros mecanismos compensatorios y si hubiesen servidores que se encuentren realizando cooperación laboral entre entidades públicas. Para ello, precisamos que las fechas de envío de esta información es de acuerdo al siguiente cronograma, y ahí aparecen los detalles. Hasta el 31 de agosto de 2020 debió reportar los meses de junio y julio. Hasta el 31 de octubre de 2020 debe reportar los meses de agosto y septiembre. Hasta el 31 de diciembre de 2020 debe reportar los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para estos efectos deberán remitir el anexo Situación Laboral de los Servidores, que se puede descargar en detalle, debidamente llenado a la dirección electrónica, que lo hemos obviado. Si a la fecha aún no ha remitido los meses de junio y julio de 2020, remitir a la brevedad al correo antes señalado. Los datos que brinden serán empleados para proyectar información que ayudará a las oficinas de recursos humanos respecto a la organización del trabajo en sus entidades. Para realizar alguna consulta, comunicarse a través del correo o al teléfono anexo Lima, 21 de octubre de 2020, Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR. Este es el texto y este es el comunicado. Por eso yo les decía, miscelánea ortográfica sí, pero a partir de evidencias, de ejemplos, de casuística. Anótenme, por favor, cuáles serían, desde su óptica, los detalles que se han obviado, qué errores, qué falencias. Puede ser de tipo ortográfico, puede ser de tipo semántico, puede ser de tipo sintáctico, en fin. Igualmente, los que están siguiendo la transmisión a través del perfil oficial de CIETSI, también, por favor, podrían ustedes darme sus respuestas. Yo las estoy leyendo, les estoy siguiendo. ¿Qué les parece este comunicado o creen que no hay nada que corregir? Cuando yo recibo un documento, me tomo el trabajo de revisarlo y de esa forma voy a mejorar. Esta es una sana costumbre de poder siempre agudizar nuestra mirada y estar muy pendiente del uso de los signos de puntuación. Por ejemplo, nos dice aquí que después de servir va una coma, no debe haber espacio después de la inicial número 39, me coloca Kelly la palabra información, Giovanna me dice lectura veloz, no sé si estaba presente en el texto, pero no. Después del número telefónico, ese uso que se le viene dando al idioma español que puede generar cierta discrepancia, como se trata de una autoridad, de una institución, una entidad pública, pues lo asume como un lenguaje inclusivo, ¿no? Que es una de las tendencias que viene tomando el uso del idioma español en la redacción de documentos de gestión administrativa. Omitir
el relativo lo antes de concerniente, después de servir debe ir una coma, servidoras y servidores les resulta a algunos de manera contraproducente. Muy bien. Veamos entonces algunas de las omisiones que se han dado. Aquí también Liliana Navarro nos está comentando en el uso de la frase en el cual, ¿sí? Muy bien. En la expresión hasta el 31 de diciembre del 2020 deberá reportar situación laboral de todos los servidores, entre comillas. A veces podemos abusar de algunos signos de puntuación. Atención, por favor. Veamos cuáles son esas omisiones. Pues una primera oportunidad de mejora, yo siempre veo la redacción como un continuo aprendizaje. A todos nos puede suceder que incurramos en algunos errores u omisiones. Creo que nadie está exento de cometerlos. Pero la práctica continua nos puede ayudar a mejorar. Servir en el documento aparece con letras mayúsculas. Y cuando esto sucede es porque se trata de siglas. Por ejemplo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Fondo Monetario Internacional, FMI, por poner dos ejemplos. Pero, estimados participantes que están muy atentos a esta transmisión, la palabra servir es un acrónimo, no es una sigla. ¿Cuál es la diferencia? Más adelante le voy a dar el detalle, pero solo quiero darles este primer alcance. Las siglas sí se escriben todas con mayúscula. Los acrónimos, solo la primera letra va con mayúscula y las demás con minúscula. Más adelante les voy a dar ejemplos muy puntuales para que se entienda esta explicación. Número 2. La palabra resolución no tendría por qué escribirse con mayúscula. Sin embargo, a veces en la gestión administrativa y por ende en la redacción de documentos dentro de este contexto, en el afán de resaltar cierta documentación, se suele emplear las mayúsculas de una manera distinta, solo por un tema de llamar la atención de quien lo lee. ¿Es válido? Sí, pero ortográficamente no es correcto. Por ahí un participante advertía este detalle. Aquí la expresión en el cual no es correcta, porque sintácticamente, no se olviden que una característica del uso del idioma tiene que ver con la sintaxis. Es decir, cuando tenemos que conjugar o generar una relación lógica entre las palabras. Aquí podría ser dos caminos, en la cual, porque alude a la resolución, o también en la que, siempre aludiendo a la resolución. Porque resolución se antepondría con el prefijo, o se antepondría, perdón, con el artículo la. Por eso podría ser en la cual o en la que. Son dos formas. ¿Qué más? Pues aquí, por ejemplo, también vemos un vicio idiomático. En la comunicación oral y también en la comunicación escrita, estimados participantes, las personas a veces por desconocimiento incurrimos en vicios idiomáticos. Uno de esos vicios idiomáticos se denomina solecismo, cuando no se cumple con la sintaxis y la conjugación adecuada de los verbos. Por ejemplo, aquí lo correcto sería decir que vienen realizando, O sea, ahí habría que anteponerle antes que vienen realizando. ¿Ah? ¿Qué más tenemos? Pues igualmente otro vicio idiomático que podemos ver en este documento es justamente el uso adecuado de la conjugación. Dice aquí, los cuales se ha efectuado. No, debería decir los cuales se han efectuado, porque alude a varios procesos o a varios documentos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Aquí viene un detalle, no sé si alguien se da cuenta, y veo que también en los documentos de gestión administrativa muchos incurren en este error. ¿Cuál es el detalle? Presten atención. Muchas personas en la redacción de documentos suelen hacer esto. A ver, permíteme un instante, por favor. Ahora sí. Mira, aquí figura la palabra junio y también julio. ¿Y qué le antepone? Le anteponen la palabra meses. ¿Esto es correcto? Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que es obvio, ¿no? Pues sí, vaya que es obvio.
Y por lo mismo, no se debe anteponer a los nombres de los meses la expresión meses, porque esto es lo obvio. Miren cómo acá se menciona octubre, noviembre y diciembre y se alude la palabra meses. ¿Cómo se llama ese vicio idiomático que repite la información? Ese vicio idiomático tiene un nombre. Se conoce como redundancia. Muy bien, Liliana Navarro, felicitaciones. Muy bien, Karen, gracias. Redundancia. Y esta es una de las redundancias más comunes. Cuando en los documentos administrativos, a veces, por desconocimiento, uno, o por costumbre y hábito, no siempre bueno, colocamos el día jueves, pero jueves se sabe que es un día como cualquiera de los 7 de la semana. Igual como meses. No anteponga ni la palabra día al nombre del día, ni la palabra mes o meses al nombre correspondiente. Por eso, aquí podría quedar de la siguiente forma. Hasta el 31 de agosto de 2020 debió reportar entre junio y julio, debió reportar entre agosto y septiembre, debe reportar entre octubre, noviembre y diciembre. No hay por qué añadir o agregar la palabra mes o meses. Seguimos observando algunos detalles de redacción. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la redundancia, que implica utilizar en apenas dos líneas, dice, escuchen la expresión, dice, si a la fecha aún no ha remitido los meses de junio y julio del 2020, remitir a la brevedad al correo antes señalado. Remitido y remitir casi constituyen, no es que casi, el mismo lexema, la misma raíz y está variando, pero hay otros sinónimos. De repente, si a la fecha aún no ha enviado, entonces ya evito repetir la palabra nuevamente. ¿Listo? Me hace con una consulta por acá, Joanita, si se trata de citaciones, se podría poner día o fecha. No. En realidad no hay ninguna justificación para anteponer la palabra o expresión día al nombre o la expresión mes al nombre. Lo que pasa, Joanita, y me imagino que todos seguramente deben estar ahorita preguntándose, es que como lo hemos convertido en un hábito esto de escribir día o mes, no, lo asumimos como algo, bueno, normal, ¿no? Pero bueno, es importante saber que eso está constituyendo una redundancia. Eso no lo podemos dejar de decir. ¿Listo? Aquí tienen otra clara muestra de que justamente hay que cuidar aspectos relacionados con la redacción de documentos. ¿Qué tenemos más por aquí? Una miscelánea más de ortografía. Otro documento de tipo interno o de comunicación interna y externa, sin duda tiene que ver con los correos electrónicos. A diario recibimos y enviamos correos electrónicos. En caso de año es igual, me preguntan Margot, en el caso de que se menciona la palabra año. Sí, es igual, sigue el mismo procedimiento Margot. A ver, por acá me consulta Denise, válido para invitaciones y agendar específicamente día y hora. Eso sí, día y hora sí, pero no habría que por qué anteponer la palabra día, ¿no? Eso es lo que quiero decir. A horas 4 de la tarde, ¿sí? O a las 16 horas, así sí. Karim me dice, buenos días, me imagino que se refiere a ese saludo que ya vio por aquí en el correo electrónico y que se le ha dado mucha relevancia, ¿no? Ahora todo el mundo te saluda como buen día, ¿no? Y eso tiene una explicación, ¿no? Nosotros en el idioma castellano tenemos plurales intensos, se les llama, no intensivos, ¿no? Entonces, la expresión correcta es buenos días. Sin embargo, en el uso coloquial familiar que tenemos, a veces lo hemos reducido a buen día. ¿Ya? Gladys me dice si podría indicar solo los meses, ¿por qué entre?
A ver, ¿puedes tú indicar los meses? Claro, lo puedes colocar después de 2 puntos o de repente en paréntesis. La opción entre es porque es como el punto A y el punto B, como 2 parámetros. Por eso podría sugerirse el uso de la palabra entre. Estimados, esto es un correo electrónico que podríamos nosotros recibir a diario, escribimos y recibimos a diario, y hay que ponerle mucha atención. Bien, ¿qué errores podríamos advertir nosotros en esta oportunidad? A ver, ¿cuáles serían esas omisiones o errores? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ya me imagino que están observando por acá detalles. Me dice Danixa, con relación a buenas tardes, ¿sucede lo mismo? No, el saludo es buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? O sea, como tal el saludo, ¿no? Lo que pasa es que se ha ido como que el lenguaje no es estático, ¿no? Entonces las personas vamos empleando. Pero quiero darles un alcance. No se olviden que en definitiva, en redacción estamos hablando de la construcción de documentos formales. De pronto, para este tipo de textos no se deberían emplear esas expresiones de uso coloquial o familiar, porque no olvidemos que estamos utilizando la comunicación escrita organizacional en el campo administrativo. Muy bien, veamos por aquí qué nos dice. Este es un correo electrónico que yo recibí hace como unos 15 días. Me invitaban para participar de una charla informativa de tipo académica y me enviaron este documento. ¿Qué dice? Buen día. Es un gusto comunicarnos con usted. Aprovechamos esta oportunidad para hacerle llegar la invitación a nuestra charla informativa sobre el diplomado que iniciará clases este 20 de noviembre. El evento se realizará el día jueves 22 de octubre a las 7:30 a través de la plataforma Zoom. Asimismo, podrá acceder a la charla a través del siguiente link. Esperamos contar con su grata presencia. Para mayor información sobre el programa, escríbanos. Saludos. Bien, por aquí ya veo que están reaccionando y justamente están ustedes dando en el clavo para muchos de los detalles que estamos observando. ¿Cuáles son estos detalles? Veamos a continuación. Y esto es un ejercicio que a diario podemos hacer porque escribimos y recibimos documentos. Primer detalle, si la persona quiso saludar de manera, bueno, un principio de la redacción administrativa es la cortesía. Eso no admite ningún tipo de juicio. Buenos días podría haber sido razonable, aunque recordemos que estamos en redacción de documentos formales, de pronto debió ser un poquito más, el vocativo debió tener un detalle mayor, ¿no? Digamos, estimado cliente o estimado participante o estimado usuario, no sé, ¿no? O sea, de repente un poco más formal en cuanto al saludo, efectivamente. Eso es un detalle que deberíamos corregir, obviamente. Segundo, por ejemplo, inicia la oración y dice, es un gusto comunicarnos con usted. Allí ya claramente podríamos decir que se ha construido una oración. Y no olvidemos que muchas veces en la redacción de correos electrónicos, los correos electrónicos no suelen ser demasiado extensos. Por lo tanto, debemos emplear oraciones simples. Yo ahí lo que recomiendo es no colocar una coma, sino un punto seguido, toda vez que la temática continúa, pero comunica una nueva idea. Aprovechamos esta oportunidad, debió ser un punto y seguido, y no una coma. Continuamos. Antes del pronombre relativo debió colocarse una coma, puesto que se brinda alguna información ampliada o detallada respecto del evento, que iniciará clases este 20 de noviembre. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, el tema de la palabra día, redundancia. Yo sé que a muchos de que en este momento deben estar observando el texto les debe llamar la atención, pero creo que todos alguna vez hemos hecho lo mismo, ¿no? Efectivamente. Janet me dice por aquí, ¿por qué en algunos informes se pone usted en mayúscula? ¿Es correcto? Muy buena pregunta, Janet, y en varias oportunidades me la han planteado. Usted no debería ir con mayúscula, a menos de que se trate de la abreviatura, que como tal, toda abreviatura se escribe con mayúscula. Janet, sin embargo,
Sin embargo, yo a veces entiendo que una de las características de la documentación administrativa es que se considera mucho el tratamiento hacia la persona. Y a veces por esa cortesía y ese respeto que hay entre el emisor y el receptor, se suele colocar por costumbre el usted con mayúscula. Se podría considerar. Tampoco es algo tan complejo, ¿no? Muy bien. No debe ir completo el usted, sí puede ir completo, pero con minúscula. Muy bien. Gracias. Continuamos entonces con relación a la hora, como diría por ahí una promoción comercial, la hora Inca Kola. ¿Qué pasa con las horas? ¿Cómo se escriben estas? Pues en el caso del documento, en el caso del ejemplo, que es un correo electrónico, como ustedes pueden observar, es 7:30, de acuerdo con la escritura. PM es pasado meridiano, pero debe ir acompañado de un punto después de cada una de las consonantes en este caso. Bueno, al tratarse pues de una abreviatura, la abreviatura pasado meridiano, o si fuera AM, antes meridiano, ¿correcto? Eso con relación a la redacción de la hora. Otro detalle, no está mal si se emplea la palabra link, no está mal. El detalle está en que a veces en el idioma español tenemos palabras equivalentes a las que empleamos del extranjero, los extranjerismos, pues, ¿sí? Aquí quiero advertir dos detalles. Link en el español tiene un equivalente, enlace. Punto número 1. 2. Cuando usted inserte palabras de uso extranjero, es decir, que no pertenecen a nuestro idioma original, se sugiere, se recomienda que estas vayan en cursiva. Ese es un detalle a tomar en cuenta en este momento. ¿Listo? Y por último, tengo por aquí un detalle de tipo ortográfico. Escríbanos. Está bien la palabra, pero le faltó justamente una tilde. Por aquí me está escribiendo. A ver, por aquí, vamos a ver. Permítame un instante. Auditoría. Se escribe así con tilde. Auditoría es una palabra grave-ollana, digamos, grave-ollana es de tipo yato acentual, lleva tilde en la I, correcto. Por acá me están escribiendo en el chat, ¿por qué se coloca punto seguido antes de la palabra aprovechamos? Me pregunta, bueno, dice a todos participan. Porque después del saludo de inicio de este correo electrónico dice, es un gusto comunicarnos con usted. Allí, la persona que escribió el documento ha comunicado de manera precisa, concisa y clara un saludo. El saludo ya terminó, por lo tanto, va a dar pie a una nueva información, siempre dentro del mismo tema, pero es como cerrar una idea y empezar otra. Por eso se recomienda utilizar justamente la coma. Por otro lado, en cuanto al horario, por ejemplo, por acá me están indicando, me hacen la pregunta, puede ser que la hora se anote 19:30 horas, es correcto. Es válido también anotar en el uso, en la segunda forma de utilizar. Es decir, puede ser 7:30 p.m. como puede ser 19:30 horas, efectivamente. Pero si va a usar 19:30 horas, voy a darle por aquí la anotación, por si acaso. Esta hora puede ser así, 19:30, sí, horas, perfecto. También puede ser 19:30 y si quiere, utilice H, pero no le coloque punto, porque no es una abreviatura. H es un símbolo, como los elementos químicos. Repito, las dos formas son válidas, así como la que aparece en el documento, solo con el detalle que debió colocarse justamente los puntos antes de cada consonante. Muy bien, son algunos de los detalles que nosotros podemos tomar en consideración a la hora de escribir. Me pregunta por acá Denise, ¿se sabe que Zoom es una plataforma? Aclararlo, ¿no es una redundancia? Veamos a ver. Anteponerle la palabra plataforma a Zoom.
sí podría considerarse una redundancia. Ahora, Zoom debería ir todo con mayúscula, yo pienso que debería ser solo la primera con mayúscula, ¿no? Porque el nombre original, a no ser que sus creadores hayan colocado Zoom toda con letras mayúsculas, habría que buscar ese detalle. Me dice por acá, ¿puede ir HRS? Sí puede ir HRS. Listo. Tenemos aquí algunos detalles en torno a la redacción o escritura de las horas, que siempre va a generar pues alguna duda, ¿no? Continuamos. Estimados participantes, quería indicarles que, de acuerdo a la publicación que hace 10 años, fíjense, hace 10 años, la Real Academia Española, RAE, publicó este libro titulado Ortografía de la Lengua Española. 10 años después, muchas cosas que allí se mencionaron hoy todavía no terminan de adaptarse a nuestra realidad y a nuestra escritura, ¿no? Esto obedece a diversas motivaciones, la poca lectura o la consulta de documentos formales de esa manera, ¿no? Sí. Cristina Aragón me pregunta dónde se puede conseguir el detalle respecto a el enlace. Estimada Cristina, cuando acabe esta charla, como yo todavía voy a permanecer en la transmisión, les voy a copiar los enlaces del diccionario panhispánico de dudas. Y ahí les voy a colocar el enlace directo donde explica la información respecto a la escritura de las horas. No se preocupe, ¿correcto? ¿Qué cambios se han aplicado desde hace 10 años y que todavía muchos dudan en el tema de la redacción? Hace 10 años se dijo que ya no debía tildarse la vocal O cuando esta vocal iba entre números. Así es. Entonces, mire ese detalle. Por ejemplo, hasta el día de hoy todavía vemos cómo algunas personas suelen colocar una tilde en medio de dos números. Pues esto ya no es así. Como que tampoco es, por ejemplo, todavía tenemos casos de personas que suelen escribir o suelen colocarle tilde a los pronombres. Por ejemplo, este, ese, aquel, o sus derivados, ¿no? Esta, esa, aquella. Este es de quien te hablé. Aquel es el responsable de la reunión. Ese me comentó que no fuéramos a la reunión. Antes se colocaba. ¿Y por qué ahora ya no, profesor Paiva? Porque si tú te das cuenta, las palabras este, ese, llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Por ende, califican como palabras graves o llanas y no deben llevar tilde. En el caso de aquel, lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por lo tanto, califica como una palabra aguda u oxítona. No debe llevar tilde por reglas generales de tildación. Como tampoco debe llevar tilde, y esto es algo que todavía veo, se resiste y está muy presente en la redacción. La palabra solo no lleva tilde, ni cuando funciona como adverbio, ni como adjetivo. De igual manera, un cambio que se introdujo hace 10 años a través de la publicación de este libro de ortografía de la lengua española es la che, ¿no?, y la doble L, o también llamada elle, dejan definitivamente de ser letras del alfabeto. Y eso de que dejan definitivamente de ser letras del alfabeto, o sea, no se considera como consonantes, sino que son dígrafos. ¿Por qué son dígrafos? Porque están acompañados de dos consonantes, el caso de la C con la H o el caso de la doble L, o también llamada L. Son, entre otros, algunos de los cambios que se aplicaron desde hace 10 años. Me pregunta por acá Cristina Aragón, ¿el diccionario de la RAE se encuentra en la red? Por supuesto, Cristina, basta con colocar tal y conforme tú lo estás considerando, diccionario de la RAE, y sale en línea para que se pueda verificar la información. Me pregunta por aquí Karim, muchas personas tienden, debe ser, a escribir la palabra a sí mismo. ¿Se separa a sí mismo? ¿Es correcto? Aquí hay un detalle, Karim, que me permite justamente utilizar la pizarra. Permíteme un instante, la pizarra. Quería indicarles lo siguiente. No es lo mismo, Karim. Asimismo, si va todo junto, es de adición. Es como decir además. Me gustan las películas de terror, asimismo de ciencia ficción. Va todo junto. Pero si tú escribes así mismo,
Es como decir equivalente a la expresión de esta manera, de esta forma. De esta manera, de esta forma. No sé, pues, trabajé toda la noche, asimismo, culminé con mis labores administrativas, por ejemplo, ¿no? Son cosas que pareciera que significan lo mismo, pero no lo son. Es más, Karim, ahí en tu pregunta yo podría añadir hasta una tercera forma, que sería así, que es una acción refleja. Como cuando una persona piensa, cavila y se dice, se dijo a sí mismo, lo lograré. Es una acción refleja, por ejemplo. Entonces, sí puede merecer en ocasiones ciertas dudas a la hora de escribir. Gracias por la consulta. A veces, cuando ya estoy publicando, deja de presentar, pero un ratito y ya regresa. Continuamos. Les dije justamente que les iba a dar el detalle con relación a sigla y acrónimo. ¿Es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo sigla que acrónimo? Y en la redacción de documentos utilizamos permanentemente siglas y acrónimos. No es lo mismo, estimados. Por ejemplo, la sigla, todas van con mayúscula, porque solamente está tomando la primera letra que compone el nombre. En cambio, el acrónimo toma más de una letra. Mira, Ministerio de Educación, MIN, EDU, MINCETUR, MIN de Ministerio, C de Comercio, E de Exterior, TUR de Turismo. Por lo tanto, las siglas todas con mayúscula, los acrónimos solamente la primera con mayúscula, todas las demás con minúscula. Por eso en el texto de servir yo coloqué solo la primera con mayúscula. Rápidamente quería compartirles el documento llamado informe administrativo, que está dentro de la clasificación de comunicación escrita de carácter interno. Pero eso no quiere decir que en ocasiones, a veces, una institución debe remitir a otra externamente los informes administrativos. Quiero recordar que el informe administrativo es un documento que describe o da a conocer el estado de cualquier actividad, estudio o proyecto de carácter administrativo, ya sea este en el ámbito empresarial o también gubernamental. Ahora, ¿quiénes redactan por lo general informes dentro de la empresa, dentro de la organización? Por lo general va de forma ascendente, es decir, los colaboradores, trabajadores, funcionarios, empleados envían, emiten, escriben informes para reportar el avance o dar cuenta de la situación o la labor encomendada, ¿no? De menos a más. Hay que tomar en cuenta que para un informe administrativo se deben considerar puntos importantes como se deben esclarecer los puntos a tratar. Recuerde que un informe administrativo tiene 4 componentes básicos. Todo informe administrativo se suele apoyar en gráficos, tablas para poder comunicar mejor las ideas y de manera más objetiva. Se expone una problemática puntual de la labor administrativa y el informe le da a la persona que redacta la posibilidad de proponer alternativas de solución, puesto que tiene la experiencia en el manejo de esa temática. No olvidemos que el informe administrativo debe cumplir con 3 características básicas. El informe debe ser claro, lenguaje, dominio del idioma, preciso, concisión de las ideas y debe estar organizado. ¿Cómo se organiza un informe administrativo? Pues tiene 4 componentes básicos y estos hay que ordenarlos de forma progresiva. Por ejemplo, todo informe administrativo hace mención a los antecedentes. ¿Qué hay en los antecedentes? Aquí la persona que escribe debe citar la normativa legal, laboral o los documentos propios de la gestión administrativa institucional. En la segunda parte del análisis, por ejemplo, se hace un estudio de la realidad o casuística o el problema que le corresponde por su especialidad y manejo a la luz de los antecedentes revisados y su propia experiencia laboral. 3. Todo informe administrativo debe arribar a conclusiones. Es decir, habiendo hecho el análisis, las conclusiones siempre van a representar información objetiva y puntual que permita posteriormente llegar a la 4ª parte, que serían las recomendaciones, que son los consejos, las sugerencias de mejora que el experto, el analista o la persona que elabora ese informe da cuenta a la autoridad competente o su jefe inmediato.
Como ejemplo, para ir terminando, podríamos señalar que todo informe administrativo, al tratarse de una entidad pública, por ejemplo, requiere que este documento sea oficial y como tal tenga el membrete, de ahí el nombre del papel membretado. La institución pública está obligada a emplear el nombre del año oficial. Las entidades privadas es una opción que pueden o no incluirla en el detalle. Por ejemplo, año de la universalización de la salud. En la parte central del documento debe consignarse el nombre completo, el título y numeración, informe número, incluir también, por ejemplo, las letras iniciales del organismo y de la autoridad competente de mayor a menor rango, desde la organización, pasando por las áreas o unidades correspondientes que dependan de ella, claro está. Y la primera parte de la información es los datos de encabezado. Aquí básicamente habría que diferenciar los nombres de los cargos, los nombres de las posiciones dentro de la organización. Un detalle, los informes por lo general están motivados por documentos que transitan, circulan en medio de la práctica de la gestión administrativa. Por ejemplo, el uso de la referencia aplica de manera continua en el informe, puesto que el informe casi siempre está motivado por algún documento que esa persona ha recibido con anticipación. Claro está. ¿Listo? Entonces, allí en el asunto, detalle del asunto, trate usted en la redacción que el asunto no sea demasiado extenso. La redacción de un buen asunto debe generar en quien lee ese documento rápida conexión con el tema que usted está proponiendo. Muy bien. Para la redacción del informe administrativo, aquí sí, deliberadamente se tiene que consignar con número romano cada una de sus partes. Por ejemplo, me dirijo a usted, esa abreviatura con mayúscula. Como esa abreviatura, coloque un punto. Si usted desea continuar escribiendo, antes debe colocarle una coma y continuar con minúscula. ¿Qué más se puede colocar con mayúscula? Aquellas expresiones, palabras que usted considere como redactor claves a la hora de poder comunicar sus ideas. Muy bien. Los antecedentes se ordenan. Recuerden que los antecedentes es la parte del informe que hace mención, alude a toda la parte normativa, las bases legales y que de alguna forma le dan el contexto, el sustento legal al documento que usted está emitiendo. En el análisis, allí sí ya se ve la labor del especialista, del analista o de la persona que viene realizando este trabajo dentro de la gestión administrativa. Aquí básicamente se tiene que ir a la luz de los antecedentes, pero también de la experiencia laboral, se van proponiendo esta información. Aquí puede ampliarse ya el informe, puede ser un párrafo, pero podría ser más. No hay una extensión sugerida para el informe. Hay informes muy puntuales, como que también hay informes muy detallados, dada la naturaleza del contenido que desea comunicar. El detalle de conclusiones es que, a diferencia de los dos elementos anteriores, me refiero a antecedentes y también análisis, las conclusiones sí se tienen que puntualizar, de tal manera que vaya de la forma correlativa numérica. Por ejemplo, conclusiones 3 y van colocando las conclusiones a las que se arriba después de haber hecho un análisis correspondiente. Así como que también las recomendaciones se organizan de forma correlativa. La sugerencia es que al mismo número de las conclusiones sea el equivalente en recomendaciones. Si hizo 3 conclusiones, por lo general, de forma correspondiente deben ser 3 recomendaciones, pero no es una camisa de fuerza, es proporcional en todo caso. ¿Ya? Y también tiene que ser de manera puntual. Ya para ir cerrando, tenemos la despedida. En la redacción hay frases como preestablecidas. Por ejemplo, ¿es todo cuanto tengo que informar a usted en honor a la verdad? ¿O es tengo todo cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes? Atentamente, y luego aparece allí lo que se conoce como antefirma, firma y posfirma. No es lo mismo. Antefirma es el garabato rúbrica. La firma son tus nombres y apellidos o el titular del documento responsable. Y la posfirma está constituido por los datos que aluden al cargo y el nombre de la entidad a la que representa. En la parte inferior izquierda del documento se agrega con copia y se anotan todas las unidades, departamentos o jefaturas o gerencias que deben recibir una copia del mismo documento.
De igual manera, como todo informe, tiene que ampliarse y añadirse anexos que siempre van a ayudar a mejorar la información y la objetividad de este informe administrativo. Bien, me despido, no sin antes darles algunos pequeños consejos para la mejora continua de su comunicación escrita en redacción ejecutiva. Lea. Si no lees, simplemente nunca vas a escribir bien. No se lo tomen tan a pecho, pero practique el hábito de la lectura. Segundo, consulte. Allá había una consulta de una participante. El diccionario panhispánico de dudas, creo que su nombre es bien explícito, ahí está las www.rae.es DPD, Diccionario Panhispánico de Dudas, ayuda a despejar muchas dudas que tenemos en el uso de las palabras. Dos más para cerrar. Cada vez que termine de escribir un documento, yo sé que a veces por el apuro de la labor, del trabajo administrativo, enviamos y después nos damos cuenta de las cosas que hemos hecho. Mi recomendación, escriba, tómese un poquito de agua, respire, haga una especie de pausa activa por allí, regrese y vea el documento. Le aseguro que va a empezar a encontrar algunos detalles que quizás antes no se había dado cuenta. Y termino con esto. Recuerde que usted es la imagen escrita de la organización y por lo tanto sus textos deben asegurar las 4 características del texto formal. Corrección ortográfica adecuada, deben adecuarlos de acuerdo al contexto y al destinatario al cual dirijo, deben escribir textos coherentes y cohesionados a nivel de las ideas organizados en párrafos. Hasta aquí entonces mi presentación y como voy a quedarme minutos después de la transmisión, voy a ir compartiendo algunos enlaces que creo van a serles de mucha ayuda para su trabajo de redacción ejecutiva en la gestión administrativa. Muchas gracias por su atención.